Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto estará con nosotros Jordi Cerdá, al que todos conocéis y que no voy a presentar porque ya es muy habitual en este espacio. Vamos allá. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches, aquí contigo. Bueno, pues vamos a hacer un programa especial en el que no vamos a agotar el tema porque antes en el previo hemos estado viendo que esto es muy extenso y hasta donde lleguemos, llegamos, ¿vale? Como siempre hacemos, vamos a poner un tope de una horita o así y si nos hemos quedado a mitad, pues ya haremos otro día la segunda parte porque si no esto puede ser extensísimo. ¿Y cómo lo podríamos llamar? Eh, Grupos religiosos raros o sectas religiosas en Occidente, porque el último programa que hicimos juntos hablamos de muchas sectas cristianas, principalmente de Oriente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de Occidente y a partir de una época, a partir de la Reforma Protestante, odio decirlo Reforma, de la Revolución Protestante. Porque si nos vamos a la Edad Media, es que hemos tenido que cortar, hemos tenido que limitar en el tiempo porque en la Edad Media se dan muchas cosas interesantes que algunos echarán en falta, pero no podemos tenerlas aquí. Bueno, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Sectas o grupos raros? Porque yo soy de los que piensan, y te lo razono ahora, que la palabra secta a veces lo define mucho, pero no define nada, porque es como muy nebulosa. No hace mucho alguien me comentó cómo un estudio había dicho, ¿cuáles son las características de una secta? Entiéndase, ¿qué es una secta? Y vinieron a decir lo que era una secta destructiva, que anula la personalidad, etcétera, etcétera. Y las aplicaron en distintos grupos y salió que uno de los grupos sectarios más importantes de Estados Unidos eran los marines. Y claro, y te pones a analizarlo y dice, claro, obediencia sin cuestionar el mando. Y dices, bueno, claro, no, quizás esto sea anecdótico, pero ¿cuáles crees tú que son las definiciones de secta? Mira, hay una cosa que es la propia definición que emite el RAE y lo que te dice, que es una secta es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa que suele agruparse en torno a un líder carismático y mantener aislado de influencias externas a los que forman parte de este grupo. Yo añadiría otra cosa. Para mí, una secta es aquel grupo religioso que tiene un conocimiento hermético. Es decir, que la revelación que se les ha sido dada no es universal, está cerrada. Para mí eso es una secta. Entonces, Vale. por ejemplo, el Islam no sería en este caso ni mucho menos una secta, compartiría los fundamentos de una religión, tiene una vocación universal, tiene una revelación para la humanidad. El judaísmo, aunque no tiene una revelación para la humanidad, tiene una vocación también universalizadora, aunque sea de gobernar por encima de los otros pueblos, porque se cree en un pueblo escogido. El cristianismo, fundada por Cristo, Jesús, pues tiene una revelación, una salvación universal a través de la cruz. Entonces, cuando te encuentras un grupo cerrado que tiene una salvación solo para sus miembros, porque solo estos parece ser que lo pueden entender a la luz de la doctrina pura que les cae, pues entonces para mí esto es una secta. Claro, esto es muy, iba a decir la palabra jodido, con perdón, porque nos encontramos con que la masonería es un grupo cerrado de adeptos, los cuales no enseñan qué conocimiento tienen, ni qué creen, y que es un conocimiento hermético compartimentado en grados, que solo se le permite a la persona, a esa persona. Para mí eso es una secta. Y aquí ya podríamos entrar con la secta Moon, fundada por Mooney, con los, es que claro, no sé si decir adventistas, o los mormones. Bueno, el problema de los mormones es que tienen una salvación universal, pero está cerrada. O sea, ni siquiera los adeptos saben exactamente lo que un adepto medio o un adepto alto sabe. Por lo tanto, cuando tú no puedes compartir esta salvación, ¿qué pasa? ¿Que creemos en un Dios que te convence por etapas? Bueno, se ha hecho muy largo lo que he dicho, pero quería puntualizarlo.
Vale, yo es que no lo he tenido tan... Bueno, es que yo he visto de todo tipo de definiciones. Por eso, a ver, en fin, que yo no lo tengo tan claro porque hay gente que tiene una visión más amplia de lo que es una secta y por eso digo que a veces no define casi nada y, por ejemplo, te dicen, pues ponen cosas como cosas curiosas. No, yo no te digo los marines, pero sí que ponen, por ejemplo, la mafia como una sociedad, como una secta. Y claro, Mm, entonces dices, ¿es una secta? Bueno, no, es porque un, no es un tienen, grupo rarito y secreto, pero con no tiene criminal. creencias trascendentes. La mafia, en todo caso, es un grupo criminal secreto. Y Bueno, ya está. pero este lo dice, lo extiende a todo grupo cerrado, igual que quien habla de sectas económicas, de estos de estafas piramidales que tienen carácter sectario. Yo, si no hay un conocimiento trascendente de una salvación del Vale. alma, no veo una secta. Puede ser un grupo mafioso, puede ser una estafa del No, copón, pero pero es que hay grupos, te digo, hay grupos de estafa económica, yo los he conocido personalmente, me he tenido que enfrentar a alguno de ellos por razones familiares, de que te enredan de tal manera que te van colocando productos a gente que le pillan indefensa a base de buenas palabras, de pues una cosa y de cierta dependencia. Mm, y curiosamente, mira, esto no estaba programado, pero no me acuerdo del nombre porque pillé un rebote por temas personales, familiares, porque vi que a alguien le estaban sacando los cuartos de una manera exagerada y te colocan cualquier tipo de cosa, pero con unos argumentos no trascendentes pero de amistad, de captar la personalidad. O sea, por eso te digo que por eso, y lo consiguen, ¿eh? De captación psicológica, por eso te digo que a veces el concepto se ha extendido. Y por cierto, me acuerdo que una de sus productos estrellas eran un colchón, que bueno, el colchón me parecía que estaba bien, pero cuando lo miré, en el prospecto hablaban del orgón. El orgón es una claro, por ahí no insistieron, ¿eh? Pero descubrí que el orgón, que tenga mirad lo que es el orgón y tiene mucho que ver con un tipo con unas teorías rarísimas del orgonismo, de la ¿cómo se llama esto? De las energías para tal, y dices: "Ostras, tío". O sea, todo va a veces estas cosas derivan en esto. A veces, por eso te digo, que a veces el asunto no está muy claro, ¿no? Y puede ser una secta y puede ser una secta de determinados partidos políticos, no de estos que votamos habitualmente, pero no sé, determinadas, en sus inicios de determinados partidos, como el Partido Nacional Socialista, en una de sus ramas. bueno, mira, y porque Sí, tenían bueno, conocimientos arcanos y ocultos. Claro, el Partido Nacional Socialista tenía una división secreta que era las SS y después la Anne Berge, que hacían rituales satánicos. Y eso es así. Lo que tú has dicho del Orgón, yo no lo sabía, pero evidentemente cuando entran aquí cosas que ya son trascendentes, espiritistas más que espirituales, pues sí, pues puede ser una secta, claro. bueno, esto no podía haberlo concretado más, pero es que me ha salido ahora porque es una cosa que llevaba dentro, porque me tuve bueno, tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque era evidente que aquello era bueno, en fin, lo que iban a por el dinero, ¿eh? Claramente, estos no había nada espiritual, pero usaban métodos de captación de voluntades, claramente. Por eso que a veces, bueno, y en medio ya se estaban colando cositas así. Incluso hace poco había un tipo que vendía cursos de superación personal que se hizo famoso, un tipo musculoso de estos, no voy a decir el nombre, no voy a ser que este tipo tiene bastante malas ideas y a todo el mundo que le ataca le denuncia, pero seguro que alguno sabe de quién va, de quién estoy hablando, de que vas a superarte personalmente y tal, y entraban diciendo que en un curso, bueno, y entonces se han dado testimonios, porque yo lo seguía hasta donde pude, ¿no? Y digo, pero este tío está loco. Y te iba diciendo que conmigo vas a... Mira, los demás, los que no siguen este curso son unos fracasados. Sígueme a mí y levántate cada mañana a las 4 de la mañana, a las 5, pero si puede ser a las 4 mejor y ponte y tal.
Y entonces ya aquello fue a más, fue a más, fue a más. Ya en lo último ya hablaba de temas espirituales. Dices, ostras, tío. Bueno, en fin, que sepáis que yo a veces el tema de sectas a veces me da miedo usarlo y por eso prefiero llamarlo grupos raros, pero si tú el otro no me importa. Y le hemos puesto una acotación temporal. Porque si nos vamos a la Edad Media es muy interesante, hemos convenido en que es muy interesante, quizás lo dejamos para otro día porque te he hablado de Wycliffe, de Jan Hus, que no sé si sí, es Edad Media, de los Bogomilos, de aquellos que se iban, de los Fraticelli, se me ocurre ahora, entonces, pero ese es un mundo que lo dejamos para otro día, ¿vale? Entonces, lo hemos acotado desde el 1500 y algo. Vamos, desde la reforma, que me niego a llamarlo reforma, desde la revolución protestante hasta nuestros días. En Occidente, porque otro día hablamos de muchas de estos movimientos raros en Oriente. Y a mí se me ocurre que el primero que tenía en la lista eran los anabaptistas, que son, te suenan, ¿no? Los anabaptistas. El propio nombre, etimológicamente, lo que te dice es que no tienen bautismo, Bueno, anabautismo. lo que querían era rebautizar a los ya creyentes, porque dice que los que estaban bautizados, pero habían bautizado de niños, eso no valía para nada porque tiene que hacerse libremente, si no, no vale. O sea, Sí, pero eso no dime, daría para hacer una religión, es solo simplemente no, con no, proponerlo. no, pero con proponerlo no, pero ya para empezar, resulta que los que no declaran inválidos todos los bautismos infantiles. O sea, que tú no estás bautizado, por lo tanto no estás dentro de la iglesia. Entonces tenías que volverte a bautizar. Lo que ellos decían es que muy bien, fantástico, maravilloso, porque es lo que dice Lutero, porque Lutero no nace de la nada, nace bajo un humus muy determinado. Es decir, hubo gente antes de Lutero, antes hemos nombrado algunos en la, ¿cómo se llama esto? Antes, en el preámbulo que hemos hecho antes de empezar a grabar, como Wycliffe o Jan Hus, los más inmediatos y los más claros, que quizás eran, no sé, pueden incluso más carismáticos que el propio Lutero, pero no encontraron su momento. Pero el humus ya estaba adecuado, ya estaba bien, cuando aparece Lutero, entonces triunfa. Y entonces, claro, Lutero pone bueno, por eso digo que no es un reformista, porque cuando una cosa es reforma, y tiene una casa de las reformas, pues dice, hombre, esta pared está mal. La Iglesia Católica necesitaba reformas, evidentemente, en aquella época. Bueno, siempre, la Iglesia Católica siempre está reformando, pero siempre hay por lo menos siempre hay un cuarto de baño o una cocina con algún desconchón. También en la actualidad, y hace 50 años también, ¿eh? Pero en aquel caso era quizás más apremiante. Y bueno, y hay que decir que reforma, por ejemplo, muchos de esos tienen, bueno, la auténtica reforma ya se estaba dando entonces, por ejemplo, en la Iglesia de España, con los reyes católicos y el cardenal Cisneros, que habían reformado muchas cosas. Mientras que la Iglesia de Roma pues iba muy tranquila, con papas de Renacimiento, ya se sabe. Bueno, la cuestión es que había un humus adecuado. Bien, entonces Lutero corta eso y no se dedica a reformar la Iglesia, sino se dedica a dividirla y a destruirla, porque destruye el porqué de la Iglesia, que es la dispensación de sacramentos. Inventa una nueva religión. Esto a algunos les puede. Inventa una nueva religión, porque la Iglesia básicamente es una cosa sacramental, está ahí para dispensar sacramentos. Y bueno, y acaba dejando los sacramentos en nada, destruye la misa y tal, pero sin embargo hay un sector que dice, hombre, te has quedado corto, y estos son los anabaptistas, y dices, te has quedado corto, por ejemplo, hay que volver a bautizar todos. Lo de la libertad de conciencia está muy bien, pero señor Lutero, sé coherente, ¿no? Sé coherente, llévalo hasta las últimas consecuencias, porque claro, separación total entre Iglesia y Estado, justo lo contrario que estaba haciendo Lutero. Total, que, que es un grupo poco homogéneo, porque todos los descontentos con la reforma pues se juntan y van creando, pues, aunque en principio son pacifistas, pues van creando... Espera, que aquí tengo un problema técnico, perdona, ¿eh? Cachis ¿Me la mar. permites que te coja un momento el hilo? Sí, sí, ¿Permites? sí.
Tema de los anabaptistas, es que creo que procede comentarlo. El hecho que ellos aseguran que un niño no tiene por qué ser bautizado, creo que hay que matizarlo. Es decir, es cierto que un niño no presta su consentimiento a un sacramento. Lo hacen sus padres por él, porque van a educarlo en una fe, en unas creencias y en una esperanza de salvación espiritual. Dicho esto, poca gente sabe que un bautismo, menos el bautismo católico, es un exorcismo menor. Es decir, nosotros nacemos, somos seres mortales con carne y con espíritu. Y la parte del espíritu, pues, lucha entre los principados, las potestades que están en el mundo espiritual. Nosotros somos hijos de Adán y de Eva. Por lo tanto, tenemos dentro de nosotros el pecado original, la caída de la humanidad, y después con Cristo está otra vez la reposicionamiento de la humanidad a lo que es su verdadera naturaleza. Pero ¿qué pasa con los niños? Pues los niños se les hace un bautismo, que es lo que estaba contando, un exorcismo menor. Entonces después me dirán, bueno, ¿y qué el consentimiento? El consentimiento se da cuando tú después haces la comunión. Y algunos me dirán, ya, pero cuando hacen la comunión son muy pequeños, en el momento que coincide más o menos con lo que es la juvenalis romana, entre los 10 y 12 años, cuando se consideraba que ya era un niño y podía pasar a ser un joven. Y así lo consideró también la religión cristiana, o se acomodó a esta tradición. Y me dirán, pero es que también son muy pequeños para tener uso de razón. Yo creo que no. Cuando una persona hace la comunión, si ha tenido una buena catequesis, sabe que está recibiendo el cuerpo de Cristo a nivel espiritual, pero es que hay otro sacramento, que es la confirmación. Tú confirmas que tienes esta fe. Lo digo por lo de los anabaptistas. Ellos se cogieron lo del bautismo desde otro punto de vista. Para mí, este es el error cerebral que cometen, que dicen, no, no hay que bautizar a nadie. Claro, como no es un sacramento para ellos, estoy atándolo con lo que tú estás diciendo de los protestantes. El tema de los protestantes, que yo sé que es un tema que a ti te apasiona, a mí también me apasiona mucho. Es cierto que Lutero protestó por unos injusticias, si quieres decirle, o malas praxis que eran ciertas, pero vamos a ver, ¿qué grupo humano no tiene un lugar del que protestar? Es decir, ¿hay algo que sea perfecto? Bueno, perdona que te interrumpa, ahora te interrumpo yo. En esto coinciden todos los estudiosos de Lutero, tanto los protestantes como los católicos, en que Lutero no estaba animado por un ánimo de reforma moral, que es lo que mucha gente se piensa, porque resulta que por temas de su congregación, era agustino. Es que, bueno, vamos a acabar de hablar de esto porque no tocaba hablar de Lutero. Era agustino y le tocó por temas de su orden ir a Roma. Y entonces la gente, hay una versión popular que dice, se quedó escandalizado del desorden moral que vio en Roma, o sea, tal, vamos, que los cardenales iban de fulanas, ¿no? O cosas de ese estilo. Pues no dijo nada. Es más, él llega a decir que eso no le... No con estas palabras, pero lo he oído de teólogos protestantes que no dicen ni pío. O sea, llega a decir que, bueno, eso le importa un pimiento. Que lo que quiere es reformar la doctrina. Quiere o sea, quiero decir que él donde ve la corrupción es en la doctrina. Él quiere, o sea, que no está escandalizado por la inmoralidad de la Pero, Iglesia. Ricardo, esa es la historia Específicamente. oficial. Eso que tú estás diciendo es la historia oficial de No, no, Lutero, pero, pero hay pero otra, que... ¿eh? Es la No, real, el por qué no, lo pero hace. sí, vamos a ver, pero él no está escandalizado por la inmoralidad. Él lo que quiere hacer es cambiar toda la doctrina, porque él tiene unas ideas doctrinales totalmente diferentes. Pero ¿cómo va a estar escandalizado con la moralidad si se acostaba con una monja? A Por ver, eso, digamos quizá por las eso. cosas por su nombre. ¿Por qué No, nace la doctrina protestante? ¿Nace porque un señor dice que tiene otra visión? Es probable que sí, pero digamos la verdad. Vamos a ponerla. vale. Y es una cosa que No, es evidente y obvia. Es obvia. Le quita el poder al Papa, vale. ¿Y a quién se lo entrega? A los príncipes temporales.
Sí, sí. ¿Quién lo acoge? ¿Quién le paga? ¿Quién le ayuda? Yo no soy antiprotestante, no lo he sido nunca, pero quiero decirle, hay que ponerlo encima de la mesa. Le quita el poder al Papa y se lo entrega al poder temporal, o sea, al poder espiritual, que puede que tuviera razón, que el Santo Padre estaba utilizando ese poder como un señor feudal, yo no lo dudo, pero que los príncipes alemanes del Imperio Romano Germánico estaban hartos y que lo que ellos querían era tener su cuota de poder y encuentran a un tío que dicen, tú vas a hacer esta reforma, entre comillas, le vas a quitar, lo importante es, le quitas el poder al Papa y me lo entregas a mí. Y me vais a decir, ¿y eso cómo lo sabes? A ver, ¿quién es el jefe de la Iglesia de Noruega? ¿Quién Sí, no, es el no. jefe de la Iglesia de Suecia? El de la Inglaterra Creo, lo creo que conoce todo el mundo. creo que sí, que estamos diciendo lo mismo en el fondo, desde distintos puntos de vista. Pero la visión popular que tiene mucha gente es que se escandalizó porque había un desastre en Roma y él dice expresamente que no, eso no le escandaliza, que lo que quiere es reformar. Su justificación no es por reformar moralmente, sino por reformar la doctrina, que han prostituido la doctrina, no la moral. Le importa un pimiento, porque claro, él es aquello peca fortiter, peca fuertemente para demostrar, porque se salva uno solo por la fe. Bueno, pero no quería yo llegar ahí, que no vamos a hablar de Lutero. Y vamos a decir que toda esta, perdona, que doy un volantazo, porque no íbamos a hablar de Lutero, de la reforma, contra las comillas que le pongo yo siempre, protestante, sino de estos anabaptistas que llegan a formar tal follón que un tal Melchior Hoffman en Estrasburgo por la Lía Parda, luego Münster, y crean un anabaptismo revolucionario, siguiendo en cierto modo las premisas también, llevando a las últimas consecuencias las premisas de Lutero, de cada cual interpreta las cosas como sean y se vuelven revolucionarios porque revolucionan a los campesinos que se revoltan contra sus señores naturales. Y llega a ser tal el follón que montan que tanto católicos como protestantes van a por ellos. Y aquí surge un tal Menno Simons, un holandés, pues que abraza el anabaptismo y se va al otro lado. Y su grupo, llamado Menonitas, pues florece al otro lado del Atlántico. Y esto ya sí que es un grupo más claro, los menonitas. Y con Los los menonitas, cuáqueros. los cuáqueros. Y con los menonitas, pues ya es una cosa. Y los amis también son una derivación de estos anabaptistas. Y aquí ya sí que hay claramente una vertiente muy marcada de grupo cerrado, que tú decías al principio, de costumbres fijas, de la salvación es solo para nosotros, nos apartamos del mundo de una manera radical y tan radical como que no cambia ni la forma exterior de vestir. Por ejemplo, los Amish son la secta quizás más famosa, ¿no? Que incluso hay una película dedicada a ellos. Yo no No sé los si la... veo secta, ¿eh? Sí, sí, ya sé cuál película dices, de Harrison Ford, una película muy bonita, la cual él es un policía, se refugia con un niño para proteger a un niño que ha sido testimonio de un asesinato, se refugian en una comunidad Amish. Yo no creo que sean una secta, yo creo que son una versión del cristianismo con unas particularidades muy propias, pero sí que tienen una salvación para todo el mundo. No, no es que quiera llevar la contraria, ¿eh? Pero No o evidentemente... sea, los demás, por ejemplo, digo, si tú yo sé que tienen tú estarás más informado, ¿eh? Yo estaba, según tengo entendido, a los chicos en algún momento le dan la oportunidad de largarse, o hacen como una especie de prueba, y si se van, se van. Y entonces, uno que se va de la comunidad puede salvarse fuera de la comunidad. Bueno, no, uno que se ha ido a la comunidad está muerto para ellos, pero está muerto para ellos a nivel antropológico. Aquí os hago la diferenciación. Como Vale. grupo humano, ellos son alemanes y hablan el alemán suizo, muchos de ellos, los menonitas. Entonces, como grupo humano, su hijo está muerto, pero no a nivel espiritual. O sea, si el hijo vuelve, pide perdón, o yo me voy y me quiero convertir, me van a permitir convertirme. Por lo tanto, tienen creencias para nosotros antropológicamente son extrañas. Es una religión muy llevada al extremo. Es como un fósil, está fosilizado y viene desde el siglo XVI y lo tienes ahí. Pero no lo veo más como... No es destructivo, no buscan destruir al ser humano. Ellos simplemente buscan sobrevivir como grupo cultural, más Bueno, que como pues grupo entonces religioso. va más el adjetivo calificativo que yo había puesto de grupos
raros, que también es bastante indefinido, pero que chocan con la realidad actual, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre otro grupo, y este yo creo que a pesar de que llegó al poder en Inglaterra, tiene algo de por lo menos de sectario, no sé si de secta, pero de sectario sí, que son los puritanos. Vamos a ver, aquí hay que... Tú me puedes llevar la contraria, ¿eh? Ya me las llevo una vez. No, Así. yo te escucho, a ver si puedo complementar lo que tú dices. Bueno, los puritanos, vamos muy deprisa, ¿eh? Alguien nos va a decir, oye, que nos habéis dejado esto, que no has explicado esto. Bueno, pues si nos animan, otro día ya lo aclaramos todo esto. Pero vamos allá, puritanos. Mira, para que sepan un poquito lo que son los puritanos en Inglaterra, yo les recomiendo a la gente una película muy buena, realmente buena, que se llama Cromwell. Eso ya. El actor principal es el que hace aquello de un hombre llamado Caballo, que nunca me acuerdo cómo se llama. Richard Harris. Richard Harris. Es una película que para mí, bueno, bastante equilibrada. Hay algunos que dicen que son demasiado a favor de Cromwell. Cromwell es un ejemplo de un líder puritano, que son estos, a ver, son estos señores que siempre vemos con el sombrero de punta, así con una hebilla y tal, que son los... Y luego ya pues tenemos el antico, que son los padres peregrinos de Estados Unidos. Bueno, de hecho en la película él ya está pensando en irse a América, ¿no? Pero entonces decide pues ponerse al frente de los Ironsides, de las costillas de hierro, en su ejército, y ir a combatir al rey. ¿Cuál era el problema del rey? Pues la película empieza muy bien y lo explica todo muy bien. Están en su capilla. Bueno, perdón, voy a explicarlo bien. Enrique VIII, por sus veleidades amorosas, pues rompe con el Papa porque quiere un divorcio. Alguien que dice, bueno, también hay factores políticos, sí, pero, en fin, rompe. Y justo en aquel mismo momento se está dando la reforma protestante. La reforma, qué horrible la palabra. Lutero está haciendo de las suyas, ¿vale? en Alemania, justo un poquito antes de que él rompa con Roma. Él, Enrique VIII, pese a todos sus múltiples defectos, que tiene muchos, en lo religioso se mantiene mentalmente católico, pero ha roto con Roma. Y algunos de sus ministros no son tan católicos. Ya están empezando a inficcionarse con las ideas de Wycliffe, que van por ahí dando vueltas, y sobre todo con las ideas que vienen del continente. O sea que la cuestión es muy larga, no vamos a desmenuzarlo aquí. Luego hay un intento con una de las hijas que tiene con su primera mujer, la esposa legítima, Catalina de Aragón, que se casa incluso con Felipe II y trata de restaurar el catolicismo, pero bueno, no lo consigue. Luego viene Isabel, y a partir de Isabel, aquí ya sí que entra descaradamente el protestantismo en la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza es la reina, bueno, la corona, hasta el día de hoy. Las iglesias nacionales nacen con la Reforma, cuyos reyes, nunca lo digo bien, la religión del rey es la religión del pueblo, o sea, todo libertad. Y bien, esta iglesia anglicana siempre había mantenido como dos esferas. La alta iglesia anglicana, con mucha apariencia católica, vamos a dejarlo así, se podía especificar más, y otra más protestantista, ¿no? Bueno, pues estos grupos puritanos dicen que, bueno, habían dos grupos. Había un grupo que pretendía, dice, bueno, vamos a protestantizar más la iglesia. No decían protestantizar, vamos a evangelizar más, a hacerla más pura la iglesia de Inglaterra, porque esto tiene demasiado tufo papista todavía. Y hay otros que dijeron, esto es ingobernable, nosotros nos separamos, y se separaban. Esta es la idea de los puritanos, somos los más puros. Y tenían influencia de otro reformador que vino inmediatamente después de Lutero, que fue Calvino. Bueno,
Pues estos puritanos, pues en Inglaterra, pues llevaron una revolución a cabo. Una revolución a cabo que es la revolución de Cromwell, que fue la primera revolución que decapitó a un rey antes que la francesa. Porque, está casado con una católica y este tiene pinta de demasiado católico. Él jamás hizo el menor amago de volver al catolicismo. Sencillamente dejaba a su esposa mantener las tradiciones católicas, pero tenía unas tendencias. Tú estás más de acuerdo con que tenía muchas tendencias católicas, ¿no? Bueno, si me permites decir una cosa de los puritanos, hay algo que les une, que es el hecho que, como tú muy bien has dicho, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana en sus primeros tiempos, sobre todo por lo que corresponde al alto clero, mantenía una apariencia católica. Y era lógico, porque los seminarios de donde habían salido, la teología era católica. Entonces les costaba adaptarse a lo que eran las ideas del rey. Tampoco no tenía ninguna. Simplemente separarse de Roma y poder hacer lo que quería. Pero en realidad a nivel teológico a él le importaba un pepino el resto de cosas. Él fue una víctima, desde mi punto de vista, de una operación de largo alcance de los venecianos y que querían establecerse en la isla de Gran Bretaña para poder realizar un cambio teológico y antropológico. Pero esto es un tema que a mí me apasiona, creo que hay que estudiarlo, pero entiendo que se nos Vale, ahora escapa sacaron los venecianos. Bueno, de lo bueno, que pues otro. sería. Sí, 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 eso bueno. no da para hoy. La cuestión, lo de los puritanos que son más protestantes. Perdón. No, pero sobre todo, y el carácter sectario, ¿dónde viene de esta gente? Que sí que se lo pongo. Vale, Y es que era una interpretación literal de la Biblia y los que no estaban con ellos es que no estaban con ellos, es que no se salvaban, no, su mentalidad era esta, ¿eh? Por lo, y esto, por ejemplo, los irlandeses que eran papistas, católicos, por lo tanto estaban rechazados por Dios porque, vamos a ser claros, una de las principales teorías del calvinismo es la de la predestinación. Entonces, consecuencia última de llevar a las últimas consecuencias, lo que no se atrevió Lutero, de aquello de que si uno solo se salva por la fe y las obras no cuentan, ¿quién se salva? No sé qué. Bueno, al final llega, pues ya está predestinado. Esto es puro voluntarismo de Dios, pura voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Pues según cómo te vaya en la vida. Ya ves que si te va bien es que te vas a salvar. Pues estos desarrapados católicos de Irlanda no eran hijos de Dios. Bueno, o estaban condenados ya. Entonces hicieron auténticas masacres bajo esa perspectiva ideológica, ¿no? Que a lo mejor lo hubiesen hecho igual, pero la ideología te da una especial capacidad de hacer las matanzas con más tranquilidad, ¿no? Y hay, por eso en Irlanda tiene un especial cariño a Cromwell, a la memoria de Cromwell. Ya es esto en pero sentido. Ricardo, el tema de los puritanos, hay una cosa que no se ha tocado, que es, se les llama puritanos porque son puros, como tú comentabas. Ellos lo que no soportaban eran las cuestiones fastuosas de la iglesia, también de la anglicana. Y claro, iban a una ceremonia, tú has hablado de la película de Richard Harris, y se ve muy bien. Empieza así, porque empiezan en la iglesia y ven una cruz en el altar que brilla más de la cuenta y pillan un Bueno, es una rebote cruz de impresionante. oro, y claro, evidentemente, pues para ellos esto es un anatema. No creen ni cruces de oro, ni de madera, ni nada. Son ornamentos fastuosos que nada tiene que ver con la pobreza que Cristo predicaba. Después hay otra cosa que es la teoría de la prosperidad, que ha enraizado muy bien en las teorías protestantes. Pero es cierto que los puritanos querían volver a los orígenes y decían, bueno, cuando Cristo y los apóstoles se reunían para cenar, ¿cuántas cruces de oro había? Hay una parte que es cierta, una parte del protestantismo que yo entiendo que la crítica no da como para separarse, hacer una iglesia nueva, es cierta. O sea, la iglesia católica es heredera de Roma y se hibrida con Roma. Y es Roma. El mensaje cristiano ha sobrevivido por encima de todo eso, pero es verdad que para un protestante, que para un cristiano mesiánico, hay determinadas cosas que le chocan del catolicismo romano. Y eso yo lo doy por bueno, que lo entiendo. Lo del puritanismo nace de aquí. Ellos no soportan las imágenes. No las pueden soportar. ¿Qué son las imágenes? Eso es de los romanos, de los latinos, de las religiones paganas. ¿Cómo que tienen imágenes de santos? Ellos creen que hay una idolatría.
No pueden soportar la idolatría. Solo se idolatra al Señor. Hay para mí una mala explicación, lo hemos hablado muchas veces en muchos de estos programas, no vamos a hacerlo extensivo, que nosotros no idolatramos a un santo, un católico no idolatra a un santo. Es una persona que tiene santidad y por lo tanto, como está al lado de Dios, tú le puedes pedir que te haga de ambichanse, te haga de mediancero entre tú y él. Que para esto los protestantes es un anatema. Te dicen, ¿cómo? ¿Qué? Que no hay una comunicación directa con el Señor. Que tengo que pasar por otro. O sea que viene de aquí. Lo jodido de todo esto, con perdón de la palabra, es que se ha utilizado por cuestiones políticas. Nada más. Hubiera podido haber un concilio en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, que hubiera resuelto todo esto sin ningún problema. Oiga, ustedes lo ven así, nosotros lo vemos de esta manera. A ver, vamos a debatir. ¿Qué pasa aquí? El problema es que no se debate. El problema es que lo que se hace es, se utiliza como una excusa para dos cosas. Una, arrancar el poder, trocearlo y que cada uno tenga el suyo, cargarse la Iglesia Católica, que consideraban que era la gran prostituta de Babilonia, te lo dicen así, y hacen una rejudeización de la fe cristiana. Eso lo sabe todo el mundo. Tú vas con un Sí. protestante y Bueno, la Biblia... judaización en amplio sentido, porque vuelven a darle casi la absoluto. misma importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Más le dan al Exacto. Antiguo que al Nuevo. Y Y consideran que el pueblo judío es bueno. bueno, es que ¿Cómo? realmente Cromwell deja entrar otra vez a los judíos en Inglaterra. Por eso es una operación de larga distancia de los niños. Vale. Yo Pues ya sé que te hace gracia, pero lo de no, los no, pues venecianos dedicaremos un programa a eso y hablarás no tú, son porque yo no cuatro sé. tíos en góndola gritando a ver qué van a hacer con el mundo. Bueno, No es así. bueno, la cuestión es que no quita lo que yo he dicho, que la teoría de la predestinación es importante para ellos y eso hace que algunos ya queden excluidos automáticamente. Ahora imaginémonos, dejemos ya la revolución esta, con lo cual, porque ya queda claro que son excluyentes. Hay algunos que son claramente salvados y otros que no. Y esto lo trasladamos al otro lado del Atlántico, los padres peregrinos que llegan Sí, al pero otro ¿por qué lado van allí? ¿Les estás dejando porque se van allí? pues, para evitar la persecución. Porque Cromwell muere, su Sí, hijo, sí. que es un patán, dura un año, por decirlo de una manera muy rápida, y cuando vuelve el hijo del rey decapitado, Carlos II, que por cierto, no se puede decir, pero era católico, se puede decir, ¿Era pero es así. católico? A ver, estuvo en Francia. ¿Qué les pasa a todos los reyes de Inglaterra desde Carlos I? ¿Qué les pasa? ¿Que cuando van a morir se hacen católicos? ¿Cómo es eso? Como que ya lo son. Son todos. Que no pueden reconocerlo porque después de Eduardo VIII, Eduardo VII se hace una limpieza brutal y se cargan, en Inglaterra se cargan la cosmovisión católica, pero los reyes, la nobleza mucha es católica. Hasta el día de hoy llegan duques Bueno, sí, siempre católicos. han habido nobles católicos. Pero hay un programa en la BBC muy bueno que sale, van a los palacios que están en el campo de los nobles, duques, marqueses, vizcondes, baronets, lo que tú quieras. Tenían capillas católicas escondidas. Eran católicos, no eran protestantes. ¿No? Esto del anglicanismo era simplemente para tener ellos el poder y que no les molesten desde Roma. Dicho esto, lo de Carlos II, pues los persigue. Han matado a su padre, pues va por ellos. ¿Qué hacen esta gente? Huyen a la bahía de Massachusetts. Los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos. Llegan ahí y establecen un nuevo mundo. ¿Qué eran? ¿Eran puritanos? Sí, eran puritanos. Eran rosacruces, muchos de ellos. Y van a hacer una nueva Arcadia, un nuevo mundo, un nuevo Edén, puro, como ellos. Yo no tengo nada contra eso, simplemente lo pongo de manifiesto, no lo estoy criticando. Sí, El el problema puritano, de este tema es que cuando llegan allí, pues tienen claros que, bueno, pues que quizás los desarrapados, em, los desarrapados indígenas que encuentran allí, pues son pobres, ¿no? Entonces, quizás no están tocados por la gracia de Dios y de ahí la mentalidad un poco que tienen con respecto a los indígenas.
Hay otros grupos protestantes que sí que se dedican a convertirlos, pero me da la sensación de que entre los puritanos la primera urgencia no era convertirlos, sino acabar con ellos en cuanto pueden, ¿no? Y eso te da una sensación de superioridad, bueno, de eso, de que nosotros somos los puros. El mismo nombre lo indica. Por eso digo que esto sí que tiene un carácter claramente sectario. ¿Qué ha ocurrido con los puritanos? Pues se han ido diluyendo a lo largo del tiempo, salvo que tú tengas más información. Y entonces, como ¿Por qué van movimiento a ya... América también, Ricardo? ¿Eh? Perdona, es que tengo que decirlo, porque No, también se no, venga, explica dilo, si es por que mejor John que Dee, haya dos. por ¿Eh? John Dee. John Dee. Ah, sí, bueno, es el que el Se van programa, sí. allí porque John Dee ha tenido una visión, el creador de la magia enoquiana y asesor Sí. de la reina Isabel, anticristiano, anti de todo, ha tenido una visión. Se ha aparecido un arcángel y le dice que Inglaterra va a constituir un imperio. Este imperio va a ser multicontinental, que Inglaterra tiene que establecerse en la tierra de América del Norte y desde ahí, con una nueva visión del cristianismo, combatir la universalidad católica que representa la monarquía hispánica y los Austrias. Es una operación de largo destino. Uno de los hijos de John Dee, que por cierto, a los padres peregrinos que seguían precisamente esta estela y esta operación. Perdona, te voy a cortar radicalmente. No, pero para que luego continúes, porque esto es muy interesante. Llevamos 42 minutos. A mí me toca hablar todavía de los grandes despertares, de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los mormones, de los adventistas del séptimo día. Evidentemente no vamos a llegar ahí. O sea, por favor, extiéndete lo que quieras en esto y en lo de la Venecia, porque ya lo que yo No, tenía hombre, preparado no va a salir. ahora, Ricardo. Va muy Hombre, rápido. digo, No, hombre, no, voy muy rápido, voy muy rápido. no, es que John Dee, profesor de la reina Isabel, ayuda en la promoción de una nueva visión cristiana porque quiere luchar contra el universalismo católico. Y es así. Este John Dee firmaba con tres números. 0, 0, 0. 0, 7. Me Y van a mis decir, oyentes, perdona, ahora digo, mis oyentes habituales recordarán que le dediqué 3 programas. ay, Dios mío. Pues sí, Bueno, pero quizás no dijiste lo del hijo. A ver si puedo aportar algo nuevo. venga, aporta algo nuevo, hombre. El hijo de John Dee. John Dee lo envía a la corte del zar. ¿A dónde? A la corte del zar, donde le Vale, da esto no lo dije. medidas, donde le da unos brebajes, porque se le presenta como médico a un talibán el terrible, para ver si también puede hacer una operación de larga distancia, de largo alcance, y cazar a la nobleza y cazar a Rusia. ¿Qué pasa? Que se pasa con los brebajes y Iván el Terrible mata al hijo. Siempre se ha dicho, no, tuvo una enajenación. Ahí estaban los ingleses. Bueno, la aristocracia británica. Lo quería comentar porque también explica muchas de las cosas, por qué desde sí hace siglos el Imperio Británico ha intentado de todas las maneras destruir a Rusia. Siempre ha intentado destruirlo. Pues crea una ciencia, que es la ciencia de la geopolítica, en el siglo XIX, que lo que te dice es que hay que destruir a Rusia. Al final, siempre es lo mismo, para evitar que el Eurasia se una y se cree un imperio continental. Talasocracia contra telurocracia. Bueno, John Dee es el que acuñó el término de imperio británico, que no existía hasta la fecha, y lo puso por escrito. O sea que, bueno, yo creo que lo he dicho en otros programas, no contigo tampoco, sino con Fernando también, en aquello de que la Gran Bretaña, el mundo anglosajón, tiene una hoja de ruta desde esa época, desde John Dee, que no solo la creó John Dee, ¿eh? Él fue el que le puso el nombre, y luego hay más gente que ha ido aportando cosas. O sea, y la ventaja que tiene de trabajar a largo plazo y con un plan bien trazado sobre alguien que va improvisando es abismal, porque te lo vas tomando con calma y sabes que siempre vas avanzando. De hecho, el Imperio España tenía un plan claro hasta el siglo XIX, cuando perdió las colonias. Aquello ya se desmontó todo y desde entonces vamos sin plan. Pero ves cómo nos hemos ido para otro lado. Digo, es que hay tantos temas y no sé si llegaremos al final. He puesto lo de 1 hora y lo vamos a cumplir, ¿eh? Si nos dejamos algo. ¿Quién Bueno, funda pues, Harvard en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos? Los puritanos. ¿nos? Los puritanos Sí, sí. lo fundan ellos. Tú antes has comentado que se encontraron unos indígenas, la población autóctona del norte de América,
y que los eliminaron, sí, es cierto. Y también hay dos visiones contrapuestas entre el protestantismo, el anglicanismo, si quieres, y el catolicismo. Yo que yo sepa, mucha gente me dice que en Latinoamérica los españoles aniquilaron a los indígenas. Hombre, eso no es así. Tú te vas a Bolivia, hace 2 días había un presidente que es Evo Morales, que era un indígena. No sé si era Aymara o uno de estos, o quechua, no sé exactamente. Me lo No, inventaría. Sé que solo hay dos detalles. Uno, que siempre digo, las dos la primera gramática que hay en el mundo de una lengua moderna es la castellana y la segunda me parece que es la de Náhuatl. O sea, antes que la del alemán, que la del inglés, que la del francés, que la del italiano. Es significativo. Dos, hasta la independencia, ahora ese dato lo tenía, pero no sé si entre el 40 y el 60% de la gente en la América hispana hablaba lenguas nativas. La gran imposición del español o castellano se dio a partir de la independencia, por parte de los, bueno, en fin, que hay cosas curiosas, ¿no? Bueno, No, solo hay que ver América. América del Norte, ¿cuántos indios quedan? Y América del Sur, ¿cuántos indios hay? Eso no va de ideologías ni de vender motos, va de realidades. Luego hay otra realidad, es que la mayor parte de los indios que todavía quedan en América están en la parte de América que fue robada a México. Así de claro. Y que, como dice aquel Jerónimo, Era católico y su era bisnieto católico y sacerdote. hablaba Sí. castellano. Y por ahí va un descendiente suyo dando conferencias diciendo, aclarando poniendo los puntos sobre las íes. Bueno, sí, es la gran diferencia, pero es lo que demuestra que una diferencia. Dice, las ideas no sirven para nada. Sí, las ideas modifican mucho la historia y la sociedad. Está clarísimo ahí. Pero bueno, vamos a seguir, si te parece. ¿Sabes dónde podemos ir? Si tú me permites, Sí. no es que ser mal educado, pero es que liga perfectamente los mormones. Y me dirás, Vale, ¿por qué? yo quería antes hablar de los grandes despertares religiosos en Bueno, Estados pues Unidos. sí, Bueno, sí. pero claro, que espera, que tengo que revisar mis notas porque Bueno, me lo has dicho tú, que había 3 grandes despertares sí, religiosos sí. protestantes Espera, que los tengo en aquí los Estados apuntados Unidos. porque para decir bien, el, el gran despertar religioso. Vamos a ver, ¿qué es esto de los grandes despertares? Perdonad que parece que estoy leyendo, pero es que no lo parece, es que estoy leyendo. Porque, bueno, tengo aquí unos apuntes tomados, ¿eh? O sea, no es que me lo esté inventando. Caramba, está rebelde, ¿eh? El aparatito este. Bueno, por el gran despertar religioso ya la misma palabra lo indica, ¿no? El gran despertar o Great Awakening, mi inglés es pues una serie de movimientos de renovación religiosa que tuvieron lugar en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. ¿Y por qué se caracterizan estos? Pues por un aumento del fervor espiritual, una mayor asistencia a los cultos y un énfasis en la experiencia personal de la fe. Vamos a ver, y entonces hay que verlo mucho en el contexto protestante, que es digamos, de una devoción muy individualista. O sea, si tenemos mentalidad católica, pues podemos pensarnos en grandes procesiones. No, hay gente que se ve iluminada por el Espíritu Santo y de pronto se empieza a cosas bueno, que lo asociamos mucho al movimiento carismático de oh, he visto la luz, Dios se me presenta y tal. Y que en el catolicismo se ha dado, pero siempre se ha visto como, ¿tú de qué vas? Pues nada, digamos, porque es por mentalidad, pues en el protestantismo y demás. Hay un primer gran despertar aproximadamente entre 1730 y 1755. Bueno, vamos al siguiente, porque si no, no salimos de aquí. Y hay un segundo gran despertar, aproximadamente entre 1790 y 1840. Bueno, hay grandes cambios sociales y la expansión hacia el oeste, el crecimiento de los movimientos abolicionistas. Hay cosas positivas en todo esto, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Se centró en campañas de revivificación, a menudo al aire libre, donde los asistentes podían experimentar una profunda emoción espiritual. Aquí,
Siempre se dice que los católicos somos emocionalismo de las procesiones y tal. Es mucho más acentuada de verdad, en determinados aspectos en el protestantismo, porque el pietismo es propio pues eso, del protestantismo, porque a partir de Lutero en Lutero hay un desprecio explícito de la razón. Por lo tanto, el emotivismo cada uno ve las cosas como le viene. Y en lo católico no se da así, pero rápidamente interviene la autoridad eclesial y dice: "Hostia, ¿se te ha aparecido la Virgen? Sí, vale, espera, cálmate un momento, ¿eh? Vamos a verlo". Pero ahí no hay nadie que lo calme, porque como cada uno interpreta la Biblia, la sola fe y sola escritura. Y la escritura cada uno la interpreta como quiere. Características: se centró en la revivificación, en énfasis en la salvación universal y la posibilidad de una conversión personal. Aumento de movimientos de reforma social como el abolicionismo, el movimiento por la temperancia y los derechos de las mujeres. De ahí nacen estas exaltaciones que se ven en las películas del oeste. Me acuerdo de La Diligencia. ¿Has visto La Diligencia de John Ford? La Liga de Mujeres contra el Alcohol que echan al médico y tal. Eso es muy de la sociedad americana, es esa hipocresía. Es Es una que, claro, hipocresía. luego La ley pensar seca. ¿De dónde viene todo y esto? esto va mucho con los puritanos también y con el protestantismo en general, es o blanco o negro. A los católicos se nos acusa a veces también de que, bueno, vosotros confesáis y ya vale todo y lo perdonáis todo, pero aquí es el integrismo, es propio o sea, esa forma de ver de blanco o negro, y si tú has caído del otro lado, cuidado que ya estás fuera, y bueno, pues aumento de los movimientos de reforma social, bueno, ya lo he dicho, y bueno, se consolidan nuevas formas de ver la religión y denominaciones, y dos destacan: los mormones y los adventistas del séptimo día, que es ahí donde querías llegar, ¿no? Bueno, yo quería llegar a los mormones por una razón muy simple. Para mí la única gran religión, no sé si llamarla cristiana, americana. Es una religión nacional. La mayoría de sus miembros son descendientes de ingleses, oh sorpresa, oh sorpresa. Su fundador era masón, oh sorpresa. Yo les tengo, aunque parezca lo contrario, les tengo gran estima. Sé que dan frutos buenos, soy consciente, más hoy en día. Pero bueno, el propio fundador de la religión fue asesinado por otros seguidores. Él y el hermano del fundador, los propios mormones lo mataron, estaban en la prisión y lo mataron. Es una religión extraña, es una religión... yo no sé si la palabra secta no la utilizaría, pero sí que es cierto que es un poco como la masonería. Hay una revelación que no es para todo el mundo, solo es para algunos de los iniciados en los mormones. Tú no puedes entrar a una ceremonia mormona. De hecho, muchos de ellos ni siquiera pueden entrar a ceremonias. Ni nadie sabe qué se hace dentro. Curiosamente, los anabaptistas estos hacen al revés. Voy a ir al final. Estos bautizan a los muertos. Hubo un gran escándalo hace unos 4 años cuando se encontraron que una de las razones por las cuales los mormones tienen páginas web como Family Search, que yo utilizo, porque las considero muy útil a aquellos que nos gusta la genealogía, y buscar los antepasados, pero ¿por qué la tienen? Porque con los listados ellos los bautizan a los muertos. ¿Eso lo sabía, Ricardo? Sí, lo sabía, lo iba a explicar cuando explicase las creencias, pero explícalo ya, así me ahorra. Bueno, yo sé pocas cosas de los mormones, lo poco que ellos han querido dejar ir, pero bueno, que el fundador, pues que tuvo una revelación con el libro de Sí. Mormón, unas planchas que encontró, y parece ser que una de las tribus perdidas, aquí entran los judíos, como se ve con los protestantes, se perdió en América del Norte. Me dirás, ¿cómo? ¿Qué? Sí, se perdió en América del Norte. Y hay una intrahistoria entre tribus judías que acabaron siendo chiroquis, pero bueno, y eran seguidores de Jehová, pero iban con plumas y después guardaron su conocimiento secreto en unas planchas que solo Smith pudo encontrar. O sea, es una religión que es una broma. Es una broma.
Tú cuando lo estoy diciendo de una manera sarcástica, pero tú lo lees un poquito con ojo crítico, es una maldita broma. Bueno, no, di tú, Ricardo, porque yo sé No, poco bueno, de... yo no iba a decir cosas, pero mira, el nombre oficial es Iglesia, que lo tengo que apuntar porque siempre se me olvida. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ah, Cuidado. perdón, no creen que Dios sea inmanente, no creen que Dios sea un ser que haya existido siempre, que el creador exista, no. El creador era un tío como nosotros, que se ha purificado. Y hay otro que es malo, que se ha bajado. Uno va para arriba, el otro para abajo. Perdón. Este se llama, ¿cómo se llama? Esto se llama Gnosis. Bueno, yo iba a decir cojonada, con perdón de la No, palabra, pero es es que no Gnosis. sé. Será no sé. Entonces, No, ¿quién es el perdón, creador? Gnosis más que Gnosis, sí, sí. El Dios bueno, el Dios malo. Pero ¿quién es el creador de verdad? Sí, hay un buen. En eso son como Asura Mazda y los mazdeanos, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde está el Dios? Porque vaya, hay un ser que se ha purificado, otro que se ha hecho papilla. ¿Pero qué me están diciendo? O sea, que todos podemos ser dioses en potencia. Vale, de acuerdo, ¿me dejas ver tus ceremonias? Es una salvación universal. Sí, es universal. ¿Me dejas ver? No. Están escondidos detrás de unos velos, nunca sabe nadie quién es el sacerdote. Y cuidado, uno de los más altos cargos a nivel teológico que tienen los mormones, pues lee las cosas en un sombrero. Se pone un sombrero en la cara y va diciendo que lee la revelación dentro del sombrero. Es una broma. Yo, desde luego, no sé, claro que tiene que ser compartimentado. A ver quién es el neófito que se va ahí, que ha recibido una revelación de Dios, que cree que hay una revelación para todos y se ve un tío leyendo un sombrero. Supongo que cogerá la puerta y se irán. Es que hay cosas de los mormones que, desde luego... Pero al final ha sido la gran religión americana, cada día hay más. Son patriotas, son gente de fiar. O sea, los frutos son buenos. Los mormones en los Estados Unidos forman parte de los servicios de inteligencia del ejército, son leales, serviciales, te puedes fiar de ellos, son personas con fe. Y eso es verdad. Han tenido una parte muy positiva dentro de lo que es la sociedad americana. Y esta otra parte, bueno, y cuidado, también hay el tema racial. O sea, solo los blancos descendemos de los ángeles. Los negros me parece que descienden de los medio demonios. Claro, te quedas así y dices, pero este hombre Bueno, no ha oído. es una de las cosas que se están rectificando y ya pueden ser también sacerdotes, si a lo que ellos consideran que es un sacerdote, los hombres de color. Claro, hay varias cosas que han rectificado, pero también en el avance hacia el oeste, también las tuvieron, y en el establecimiento, en lo que, en el principal, primero en un estado que se llamaba Deseret, que acabó siendo, que era mucho más grande de lo que es el, ¿cómo se llama? Ostras, ahora se me ha ido el nombre. Están en Ohio. Lake City. Ellos, Lake City, ellos están Lake Salt Charles Lake City City. es la capital. Salt Lake Pero City es donde están establecidos la sede de los mormones a sí, nivel pero está mundial. dentro del estado Salt Lake City, pero es que a veces me hago unos líos yo con esto. Utah, he dicho Ohio, anda que yo también. Utah es el estado mormón por excelencia, donde está Salt Lake City. Pero vamos, estamos diciendo cosas así muy, muy por encima, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que has dicho, porque como no podemos, y ya estamos casi en la hora, pues es que el problema que tienen los mormones es que este da para un programa ellos solos, o sea que se trataba de dar dos trazos, porque es que es una historia apasionante, porque vamos a ver, ¿dónde empieza todo? Pues empieza espera un momentito, para dar los nombres exactos. Pues empieza con un tal Joseph Smith. Joseph Smith, que nació en 1820 en Nueva York. Y bueno, siendo un jovencito de 14 años, pues tuvo una visión. Aquí siempre estamos en la época esta del despertar, ¿eh? O sea, 14 ya sería hacia el 1834, lo que hemos dicho, está sobre el 1840 viene el segundo gran despertar, que todo el mundo tenía, me parece ser que el Espíritu Santo estaba especialmente activo,
en estos medios, y tiene una visión en que afirma haber visto a Dios, el Padre y a Jesucristo, quienes le dijeron que las iglesias de la época estaban equivocadas, todas estaban equivocadas, todas, y que él debía establecer la iglesia de Jesucristo, la auténtica. Y bueno, vamos a ver, bueno, total, que en 1823, porque hay que resumir, pues descubre las famosas tablas de oro. A ver, le dice, mira, ves a tal sitio y encontrarás que hay un mensaje escondido. Y bueno, y desentierra bueno, a ver, espera, vamos a hacerlo un poquito más ordenadamente. La noche del 21 de septiembre de 1821 se le apareció un mensajero celestial, porque esto es importante y me lo había saltado, quien dijo llamarse Moroni, de ahí viene el nombre de mormones, y reveló la existencia de unos antiguos documentos que contenían los evangelios completos de Cristo según fueron enseñados por el Salvador después de su resurrección a los nefitas, una rama de la casa de Israel que habitaba el continente americano. ¿Vale? Ahí todo. Por lo tanto, América es la nueva tierra prometida. Y lo habitaban mucho antes de que lo descubriese Colón, por supuesto. Moroni, en su vida mortal, había sido un profeta nefita e hijo de otro profeta llamado Mormón. ¿Ves? Aquí me he equivocado. Mormón era el profeta, no Moroni. ¿Vale? Mormón, que fue recopilador de los documentos que estaban enterrados en una colina a cerca de 2 millas del actual poblado de Manchester. Ahí viene, de este profeta que sale de la nada, que se llama Mormón. Bueno. Joseph Smith recibió los documentos del ángel Moroni en septiembre de 1827, eso dice él. Estos estaban escritos en láminas que tenían apariencia de oro y más delgadas que el latón común, que en conjunto formaban un libro, estoy leyendo para no equivocarme, un libro de cerca de 6 pulgadas de largo, 6 de ancho, bueno, unidos por anillos. Las letras grabadas en las láminas pertenecían a una lengua que llamó egipcio reformado, y con el libro había traductores, Urim y Turim, por medio de los cuales estos caracteres podían ser traducidos al inglés. El Urim y Turim, si no me recuerdo mal, son 2 piedras. O sea, siempre hay cosas raras para traducirlo, ¿no? Que son, si tú me permíteme, Jaquín y Boaz. Vale. Son las 2 columnas de la masonería. Bueno, la cuestión es que traduce el libro al inglés y lo publican. Y bueno, en base a todo esto, a estas teorías tan extrañas, ya te digo que es que daría para un programa entero todo esto, pues empiezan a expandirse, ¿no? Y a partir de 1830 la iglesia comenzó a crecer rápidamente y los mormones se mudaron a Kirtland, Ohio, donde construyeron el primer templo mormón. Sin embargo, pues encontraron resistencia y persecución por los vecinos, ¿no? Por lo menos no lo soportaban demasiado bien y sufrieron violencia por parte de ellos. Luego, en 1839, Smith y los mormones se establecieron en Nauvoo, en Illinois, donde construyeron una próspera comunidad. El templo de Nauvoo se comenzó a construir en 1841. Durante este periodo, Smith proclamó la revelación del matrimonio plural, es decir, polígamo, lo que generó controversia, lógicamente, y más rodeado de una sociedad puritana. Claro, siempre se basan en el Antiguo Testamento. Si los patriarcas tenían muchas mujeres, ¿por qué voy a ser menos, no? Perdón, John Dee también predicaba la poligamia, sobre todo las mujeres de nosotros. No lo digo porque vas atando cabos, si al final vas atando, llegas al mismo sitio. Bueno, John Dee acabó mal porque en 1844, porque claro, digamos que no caía... Joseph Smith en 1844 pues acabó arrestado y asesinado por una turba allí. Y bueno, pues aquí entra la labor de su primer sucesor, de Brigham Young y la migración al oeste. Bueno, cuando muere el fundador de una de estas cosas siempre hay un cierto conflicto para ver quién lo sucede, pero acabó sucediendo un Brigham Young. Es que si empezamos a entrarnos en los pormenores... Hecho, Ricardo, sí. El mormonismo, cuando murió Joseph Smith, pasó lo mismo que en el Islam. Hubo 2 corrientes, una mayoritaria que pedía que el sucesor fuera a nivel espiritual, no tenía que tener ningún tipo de parentesco con el fundador, y una minoría que lo que pedía era que la familia de Joseph Smith
fuera la que rigiera los destinos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Es decir, también aquí hay un calco de lo que le pasó al Islam después de la muerte de Mahoma, cuando algunos abogaban por Fátima, del profeta, y otros decían que no hacía falta, que para ser un imán lo que había que compartir era la visión y ser un líder espiritual. Es una amalgama, el mormonismo, es como un trencacloscas, no sé cómo se dice en castellano, un puzzle. Un puzzle, un rompecabezas. Sí, es un rompecabezas en el cual han cogido las piedrecitas y las han ido poniendo donde las más les han convenido. Repito, es un protestantismo de broma y adaptado a las necesidades de un señor. Pero hay que decir y hay que repetir y hay que recalcar que Joseph Smith era masón y que yo creo que él tenía una misión en la vida, que era romper un poquito más lo que era el puritanismo y crear una propia visión americana. O sea, se crea una religión propia en los estados cerealistas americanos, y si tú te lees un poco el libro de Mormón, pues es evidente que va por aquí. Es una copia-pega y cojo lo que a mí me conviene. Que, por cierto, tienen gran predicamento hoy en día en España y en los países latinoamericanos, y sobre todo aquí en Barcelona, donde vivimos, hay muchos. Han enviado una legión evangelizante. Bueno, oye, pues vamos solamente la fundación, los primeros años, porque si no, no acabaremos nunca. Y bueno, este Brigham Young, su gran obra fue pues una larga marcha hasta llegar a Utah. Una larga marcha imagínate, de gente andando que fue muy dura, muchos quedaron en el camino y llegaron hacia el oeste, hacia el actual Utah. Era un desierto, Ricardo? Era un desierto, y a Salt Lake City, a la ciudad del lago Salado, y comenzaron a desarrollar su religión. Lo que buscaban era libertad para desarrollar su credo, con tranquilidad, porque estaban muy perseguidos. Y ahí ya podían vivir su fe con tranquilidad. Y durante las siguientes décadas pues se fueron expandiendo por ahí. Y crearon un territorio que se llamaba Deseret, que pretendía ser independiente, pero con la idea ya de anexionar después esto. Hay que pensar que cuando llegaron ahí, todo aquello no era de Estados Unidos, más bien teóricamente estaban bajo dominio de México, pero bueno, un dominio nominal, no controlaban nada. Y bueno, está el tema de la poligamia, pero ¿qué ocurría? Pues que Pues en 1890 la Iglesia, bajo el liderazgo de Wilfred Woodruff, emitió una declaración conocida como el Manifiesto, que desalentaba la práctica de la poligamia. ¿Y por qué? Porque, claro, ya Estados Unidos, el gobierno federal se había extendido hacia allí y hubo una guerra en que si tú quieres ser gobernador y tal, pues tienes una guerra que en realidad fueron escaramuzas, ¿no? La cuestión es que llegaron a un pacto. Bueno, dejamos lo de la poligamia que asusta a todo el mundo y vamos a ver si con esto nos aceptáis. Y bueno, el antiguo estado de Deseret, que llegaba hasta el mar, pues se quedó en el estado de Utah. Y bueno, ahí hayan quedado, en el estado de Utah, con su consejo de ancianos, etcétera, etcétera. Incluso han propuesto un presidente, ¿cómo se llamaba? Kerry, ¿no? No, Kerry era judío, por cierto. Kerry, ¿no? John Kerry era judío. John Kerry era judío. ¿Qué pasa? Que se llamaba Juan y Kerry, como el condado de Kerry de Irlanda, y todo el mundo pensaba que era irlandés. El padre de John Kerry, si no recuerdo mal, no sé si es el padre o el abuelo, cuando llega a América, dice: yo me voy a hacer pasar por irlandés y me voy a decir que soy católico e irlandés y me cambio el apellido. John Kerry es de origen judío. Y no era Kerry, el candidato, ahora te lo diré, el candidato mormón era otro. Que su padre había mormón. Había sido un gran empresario. Se llamaba Mitt Romney. Bueno, perdón. Bueno, la cuestión es que llegaron a un entente, y hoy en día el estado de Utah no es solamente mormón, pero ahí es donde tienen más implantación. Y bueno, y todos los hemos visto por ahí con la plaquita, unos chicos muy bien vestidos, las chicas que van con una especie de pichi, tal, y gente muy formalita y tal, que pueden hacer una especie de misión al extranjero. Y durante mucho tiempo estaba diciendo: a mí nunca me paran, ¿no? Hace años ya.
A mí sí. Hasta que un día me pararon, pero yo hace años. Yo creo que ya no formo parte de su target, porque ya cuando uno va acumulando años ya no supongo no se trae a cuenta convertirlo. Y aquel día, Es más ostras, difícil. Es tenía más mucha, difícil. tenía mucha prisa, pero en 5 minutos me hizo una historia de la salvación desde el principio del mundo, pero todo el mundo estaba ahí. Pero atención, esto literalmente, tienes un momento, tenía una cierta prisa, pero digo, me hace ilusión hablar con esta gente. Con los testigos de Jehová, a los cuales no llegaremos hoy, alguna vez he hablado y ya vi que aquello era como un frontón. Digo, a ver si estos son más receptivos. Bueno, para pasar un rato, digo, pero claro, no tenía tiempo. Y entonces, a ver, ¿qué me contáis? Espera, muy rápidamente, mira, y me contó, porque en principio, tal, Adán y Eva y tal, pero todo se había pervertido, más o menos, y todo el mundo estaba mal hasta que llegó el libro de Mormón y tal. Bueno, ostras. Pero digo, tenía... Entonces, bueno, pues estos son... Yo creo que hasta aquí hemos llegado y llevamos 1 hora y 10 minutos y no sé cuántas cosas nos hemos dejado en el tintero. Entonces, mira, vamos a hacer una, si te parece bien, voy a hacer una propuesta. Yo invito a la gente a participar, les voy a dar incluso una vez más el número del WhatsApp que tengo aquí en la tablet que tengo en casa, porque yo creo que hemos dejado muchos temas en el aire y entonces es evidente, ¿no? Y entonces, si queréis que vamos a continuar, para el próximo, el número 2, vamos a continuar con los adventistas del séptimo día, con los testigos de Jehová, con los pentecostales y la teología o el evangelio de la prosperidad, que ahora está muy de moda, y estudiar un poquito la secta Moon, que ya no saldremos de América, ¿eh? Y pues mira, yo os animo mucho a que cualquier cosa que nos hayamos dejado o que podáis precisar, pues nos la digáis. 1. 2, propuestas de... ¿Podríais hablar de estos? Porque no he hablado de los metodistas, que siempre se me pasan, ¿no? Y si os soy sincero, no acabo de entender muy bien lo que son los metodistas. Pues si alguien quiere que hable de los metodistas, me pondré a estudiarlo. O cualquier grupo curioso. O profundizar un poquito más en los Amish. O ya advierto que el tema este de los venecianos y la Gran Bretaña es un tema de mi amigo Jordi Cerdá, que le dedicará un programa y me ilustrará también a mí de qué es eso. Pero bueno, entonces os voy a dar el número de teléfono de esto del WhatsApp, por si queréis dejar un mensaje de voz, y es el siguiente. Ya sabéis que también podéis dejarlo en los comentarios. Por cierto, ahora mismo iVoox, ya os lo digo, iVoox ha deshabilitado los comentarios anónimos. Miraré a ver si los puedo volver a habilitar. Lo digo, por si alguien no está inscrito en iVoox, puede ser difícil que por ahí se comunique si no está inscrito a la plataforma. Pero bueno, en YouTube sí, supongo que seguirá abierto. No sé cómo va esto. Si no, el mail del programa primumgradus@gmail.com. Y si no, pues el WhatsApp, que es el siguiente: 644-190223, con el +34 delante si llamáis desde fuera de España. Repito, +34 644-190223. Y todos los temas que nos hayamos podido dejar o alguna precisión o alguna imprecisión que hayamos hecho, pues nos la decís. Que también somos humanos y nos equivocamos. Y somos conscientes que cortando aquí, al 1 minuto 13, pues nos hemos dejado muchas cosas, incluyendo también cosas de los mormones, porque os digo que los mormones, ellos solo dan para un programa, pero era dar 2 pinceladas de todo. Y si queréis que dediquemos algún programa en algo en particular, pues nos lo decís. Intentaremos satisfacer lo que digáis en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, ¿algo más tienes que decir? Gracias. Te doy las gracias por haber podido compartir este espacio contigo, como siempre. Muy bien. Pues nada, pues ya está. Aquí acabamos y hasta pronto.